Hermanitos y amigos amados, bueno, les invito para que abramos la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy en el libro del profeta Daniel y vamos a ubicarnos, hermanitos, hoy en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. En nuestro estudio anterior estuvimos mirando el capítulo 2. Hoy vamos a mirar el capítulo 7 con la ayuda del Señor. Y vamos a leer el primer versículo antes de orar. Dice la palabra del Señor: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vamos a orar, hermanos. Nuestro amado Dios, continuamos hoy, Señor, ante tu presencia. Padre bendito, gracias porque en la mañana hemos podido estudiar tu palabra, cantar alabanzas a tu nombre y, Padre bendito, principalmente recordar a tu bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día Señor Jesucristo visitó esta tierra para traernos tu salvación, la que habías preparado de antemano para ofrecerla gratuitamente a los seres humanos, pero por medio de un sacrificio muy costoso, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, derramando su vida, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado y resucitando de entre los muertos para justificarnos. Padre, gracias por el enorme sacrificio del Señor. Y ahora, Padre, que también queremos estudiar tu palabra, rogamos la guía de tu bendito Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, nuestro maestro, que alejes de nosotros, Señor, preocupaciones, distracciones, cualquier cosa que quiera interponerse a la hora de estudiar tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, hoy vamos a estar revisando el capítulo 7 del libro de Daniel. El personaje o uno de los personajes eh, principales en este capítulo, bueno, el personaje principal siempre será Dios. Dios es el personaje principal de toda la Biblia y no es la excepción en el capítulo 7 tampoco, que aquí se habla de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Pero también aparece un personaje aquí en este capítulo 7 y es directamente el anticristo. Es el que aparece en el capítulo 7. Y se los digo de esta manera porque aquí en el libro de Daniel también aparecen unos personajes o otro personaje que es una figura del anticristo, pero no el anticristo, pero el que aparece en el capítulo 7, proféticamente hablando, es directamente el anticristo. Entonces vamos a estar mirando con la ayuda del Señor este capítulo. Empezando en el versículo 1 dice la palabra que Daniel tuvo un sueño. Todavía no había terminado el reino de Babilonia, el primer gran imperio que se levantó entre los gentiles. Dice que era en el primer año de Belsasar. Sabemos que este Belsasar fue el último que estuvo gobernando en Babilonia antes de que Babilonia fuera conquistada por los medos y los persas. Pero aquí apenas estaba empezando, en el año primero. Realmente este Belsasar no era directamente el rey, era el hijo del rey, porque realmente el rey, que era, eh, no, Nabucodonosor era casi prácticamente abuelo o bisabuelo de este, pero el papá de este Belsasar era realmente el rey, creo que era Nabopolassar. Pero como él se mantenía en guerras, era el hijo prácticamente que permanecía en Babilonia gobernando, pero era un hombre insensato, muy insensato. Y dice que en el primer año de este rey Belsasar tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza
mientras estaba a su lecho. Luego él escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces lo que vamos a tener aquí en el capítulo 2 es lo principal de este sueño de Daniel, empezando en el versículo 2. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Vamos a irnos así pausaditamente por el capítulo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Daniel está diciendo que él miró en su visión y vio que habían 4 vientos del cielo que estaban combatiendo en el gran mar. Ahora, ¿cuál es el gran mar? Muchos dicen, bueno, el gran mar son todas las naciones del mundo, todos los reinos gentiles. El gran mar, hermanitos, en la Biblia es identificado como el mar Mediterráneo. Cuando uno mira el nombre que recibía ese mar en la antigüedad, vamos a mirar por ejemplo un texto en Números. Miren Números capítulo 34, versículo 6. Gracias muchachos por su colaboración. Gracias hermanitos. Números 34, versículo 6. En ese capítulo se están dando los límites de la tierra de Israel, los límites, las fronteras de su territorio. Dice, y el límite occidental será el mar ¿qué? Grande. Este límite será el límite occidental, este es el límite occidental de la tierra de Israel. Pero ahí se menciona el mar ¿qué? Mar Grande. Resulta que ese era el nombre con el que se conocía en la antigüedad de ese mar. Cuando se iba a hablar del Mediterráneo se hablaba del Gran Mar o el Mar Grande. Y ustedes van a encontrar muchas referencias al Mar Grande precisamente en el Antiguo Testamento. Fue por ahí hasta después del siglo VI, tal vez VII, que se le acuñó este nombre de Mar Mediterráneo. ¿Por qué Mediterráneo? Esa palabra Mediterráneo es una palabra latina. Está compuesta de Mediterráneo. Medi es medio y terráneo es tierra, o sea, un mar en medio de las tierras. ¿Por qué? Porque toda la parte norte, oriental y la parte del sur es tierra, o sea, Europa, Asia Menor y África encierran lo que es el mar Mediterráneo, llegando hasta las costas de Marruecos, entre Marruecos y España, donde empieza el océano Atlántico. Entonces, toda esa bolsa que hay ahí es el Mediterráneo. Entonces, Daniel dice aquí que habían 4 vientos del cielo que estaban combatiendo en ese gran mar. ¿Qué serán esos 4 vientos? Simplemente eran 4 imperios que estaban combatiendo por el control, por el dominio de ese mar Mediterráneo. El que controlara ese mar Mediterráneo prácticamente estaría controlando. Digamos que tenía la fuerza política, militar más poderosa, el que controlara esas aguas del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque muchos territorios, muchos países tendrían influencia ahí, en esas aguas del Mediterráneo, todo lo que es el norte de África, que para ese tiempo no existían los países con los nombres que los tenemos ahora, pero estaba todo el norte de África, que eso incluye Egipto, que era una potencia, eso incluye lo que tenemos hoy en día como Libia, Marruecos, muchos países que están en el norte de África, eso incluye lo que es Asia Menor, lo que en ese tiempo se conocía como los fenicios, Tiro, Sidón, todas estas ciudades que estaban sobre el Mediterráneo. Y por supuesto, pues todos los países que conocemos en Europa, desde Portugal, España, Italia, Grecia, todo esto que bordea lo que es el Mediterráneo. Pero en esos tiempos, pues tenía otros nombres, se conocía con otro nombre. Entonces habían 4 imperios que iban a pelear por el dominio de ese mar Mediterráneo. Y el versículo 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces 4 bestias dice que iban a combatir por tener el control de ese mar. Hermanitos, la guerra. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas bestias, pero la guerra, mis hermanos, la guerra.
La guerra siempre ha estado presente en un mundo caído, en un mundo de ambiciones egoístas. Y los seres humanos hemos tenido que observar guerras mundiales, guerras regionales, guerras entre países vecinos, guerras entre culturas, entre razas, entre religiones, una cantidad de guerras. En este momento se están librando una cantidad de conflictos. Ayer nada más Estados Unidos e Israel volvieron a atacar a Irán y eso está prendido por allí, prendido. Y hay muchas guerras, hermano, muchos conflictos. Y qué contraste, hermanitos, con nuestro glorioso Señor Jesucristo. El ser humano piensa en la guerra, pero ¿en qué pensará nuestro Señor? San Juan capítulo 14, versículo 27. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 27. Dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces los seres humanos pensando en la guerra, en matarse, en devorarse, en dominarse, en conquistar otros. Y el Señor Jesucristo vino a esta tierra y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanito, si algo ha querido Dios y quiere Dios y va a establecer Dios en esta tierra un día, será la paz. La paz. Pero no simplemente una paz entre nosotros cuando vivimos en armonía con el vecino, con el hermano, que es tan importante, sino principalmente una paz primeramente para con Dios. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les tendemos una invitación a los amigos o personitas que están hoy aquí, que aún no han recibido al Señor en el corazón. Mire, Dios quiere inundar su corazón de paz. Dios quiere que usted también tenga paz para con Dios. Y esa paz para con Dios significa que la cuenta de sus pecados puede ser borrada y perdonada por medio del sacrificio del Señor, de la sangre que Él vertió en la cruz. Pero es necesario acercarnos a Él con fe, arrepintiéndonos de nuestro pecado, confesando a Dios nuestro pecado y recibiéndole por la fe como Señor y Salvador. Y es la manera en que Dios garantiza la paz para nuestras almas. Y luego que el hombre tiene paz en su corazón, entonces de la abundancia de un corazón lleno de paz, puede transmitir paz, irradiar paz, también para su vecino, para su prójimo, para su hermano. Entonces, hermanitos y amigos, no olvidemos esto. La paz de Dios la está ofreciendo, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos, le recibamos y empecemos a caminar con Él. Entonces, qué gran contraste. Volvemos a Daniel. Entonces, es una invitación que les queremos extender a los que aún no han recibido al Señor Jesucristo. Daniel capítulo 7, donde estamos. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que esos cuatro vientos estaban combatiendo. Entonces iban a entrar en conflicto, ¿cierto? En guerra. La palabra del Señor nos indica de dónde vienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Lo dice Santiago. Vamos un momentico al libro de Santiago, al capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer entre el 1 y el 3. Mire lo que pregunta el apóstol Santiago acá, guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. Y va a responder con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y vamos a seguir leyendo allí. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire todas las cosas que aparecen ahí.
¿De dónde vienen las guerras? Dice, es de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Ese deseo de dominar sobre el otro, de conquistarlo, de aplastarlo, de tener lo que es de él. La codicia, la envidia, todo ese tipo de cosas que están en el corazón del hombre son lo que llevan al hombre a estas guerras. La soberbia, el orgullo, el no querer agachar la cabeza, el no querer tener unas condiciones de paz. Es lo que lleva a este mundo a estas convulsiones en las que estamos. Cuando los hombres no quieren someterse a la ley de Dios, a las autoridades de Dios, a las autoridades que Dios ha establecido legalmente, vienen las guerras, vienen los conflictos. Santiago lo dice, es de esas pasiones desordenadas. Dice que combaten en sus miembros. Y por eso vemos incluso rivalidades y guerras entre familias, entre comunidades, lugares donde no debería existir la guerra, y ahí está. ¿Qué nos recomienda el Señor a nosotros? Bueno, dice la palabra por aquí en Primera de Corintios capítulo 6, dice la bendita palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Hermanitos, es muchas veces inevitable que nosotros tengamos conflictos. A veces surgen, no los estamos buscando, a veces nos llegan, ¿cierto? Dice el versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Aquí ya está hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Mire esta pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire lo que el Señor nos dice, hermanitos. Muchas veces habrá personas que nos defraudan. Habrán personas que quieran entrar en conflicto con nosotros. A veces dentro de la familia, a veces en la misma comunidad cristiana, dentro del pueblo de Dios. ¿Qué nos recomienda el Señor muchas veces? A veces es mejor sufrir el agravio. A veces es mejor pasar por alto la falta. A veces es mejor ser defraudado y tener la boca callada. Y les voy a decir algo más, mis hermanos. Hay situaciones en las que uno agacha la cabeza y sabe para qué lo hace. Y sabe para qué lo debe de hacer. Para que el Señor pelee por nosotros y no seamos nosotros los que estemos peleando. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Mire Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. En el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahí estaba el pueblo opresor, queriendo destruirlos. Mira el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Hermanitos, cuando una situación de pronto es adversa para nosotros, muchas veces en lugar de pelear, de insultar, de ponernos bravos, más bien roguémosle al Señor y dejemos esa carga en las manos de Dios. Mire, hermanitos, cuando Dios pelea por nosotros, nosotros podemos estar tranquilos. Dios es el que gana las batallas por nosotros. Y todas las situaciones dejémoslas en las manos de Dios. ¿Qué es una injusticia? ¿Qué es una cosa inadecuada? ¿Qué es algo en lo que yo tengo la razón? Déjenlo en las manos de Dios. Y Dios va a pelear por nosotros. Dios lo va a hacer y nosotros vamos a tener ¿qué? Tranquilidad, paz. Entonces, qué buenas palabras aquí, ¿cierto? De Moisés en el Éxodo capítulo 14. Ahora sí vamos a continuar en Daniel. Quería hacer ahí como unos comentarios acerca de esto. Mire, Daniel capítulo 7. Entonces vamos al versículo 4. En el versículo 4 se va a empezar a describir entonces las 4 bestias.
¿Cuáles son las 4 bestias que iban a pelear por el control del Mediterráneo y de todo lo que circundaba el Mediterráneo? Mire, dice aquí, la primera, dice, esa primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, ¿quién es esa primera bestia? La estuvimos estudiando en el capítulo 2, solamente que la visión de Nabucodonosor y la visión de Daniel tienen un enfoque diferente y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero esta primera bestia que aparece aquí es la misma imagen que vio Nabucodonosor en el capítulo 2. Capítulo 2 dice que Nabucodonosor vio una gran estatua. Dice que la cabeza de esa estatua era de oro. Era una cabeza de oro. Aquí Daniel dice que esta primera bestia era como un león. Entonces, esta cabeza que era como un león, esta bestia que era como un león y la cabeza de oro del capítulo 2 son exactamente lo mismo. Son la primera bestia que iba a luchar por el control del Mediterráneo. Y no es más que el primer imperio grande entre los gentiles llamado Babilonia. Entonces Babilonia va a ser esta primera bestia. Dice que es como un león, o fue como un león. Y el primer rey poderoso que se levantó ahí, aunque tuvieron otros antes de él, pero el más destacado fue Nabucodonosor. Y acordémonos que él estuvo loco por unos 7 años, pero luego la razón le fue devuelta y fue cuando él pudo bendecir, ¿cierto?, el nombre del Señor. Entonces esta primera bestia corresponde a la cabeza de oro del capítulo 2. En el versículo 3 dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Cuál será entonces esta segunda bestia, que es comparada con un oso? Si nos devolvemos al capítulo 2, que ya lo estudiamos, corresponde al pecho y los brazos de la imagen que vio Nabucodonosor. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata. Y esta segunda bestia que aparece aquí no es otro que los medos y los persas. Lo sabemos porque al leer el versículo dice que era como un oso, pero dice que se alzaba de un costado más que del otro. Eran medos y persas. ¿Por qué se alzaba de un costado más que del otro? Porque los persas llegaron a ser más poderosos que los medos. Entonces tuvieron más dominio, más control, más autoridad. Los medos dominaron, los persas dominaron sobre los medos. Pero era un imperio que estaba unido, medo-persa. Es el segundo. Y dice que tenía 3 costillas entre los dientes. Puede estar hablando de los 3 imperios que conquistaron los medo-persas: babilonios, egipcios y una región que se conocía como Lidia, que actualmente es el oriente de Turquía. Eso era un imperio. Y los medo-persas dominaron sobre esos 3 imperios. Entonces, babilonios, egipcios y lidios. Entonces, esa es la segunda bestia que aparece aquí: medos y persas. La segunda bestia que iba a luchar por el control del Mediterráneo. Versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta tercera bestia, ¿quién será? Grecia, son los griegos. Y se comparan, dice, con un leopardo. ¿Cuál es el animal más veloz sobre la tierra? Es una especie de leopardo, es el guepardo, la chita, leopardo o guepardo chita, ¿cierto? Ese que tiene la rayita negra aquí por debajo del ojo. Ese animalito alcanza más de 100 kilómetros en en cuestión de 1, 2, 3 minutos. Desarrolla una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Eso es increíble. Una velocidad increíble. ¿Y por qué será que este tercer reino es comparado con un leopardo?
precisamente porque el rey más destacado de este tercer imperio fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno fue un hombre que en cuestión de 10 años, solo 10 años, conquistó toda la tierra que se podía conquistar. Dominó a los medos y los persas, dominó una cantidad de imperios, llegó hasta la India en un periodo de solo 10 años. O sea, era como si no tocara tierra. O sea, a una velocidad impresionante. Entonces fue una conquista veloz. Pero dice aquí, bueno, esta tercera bestia corresponde con el vientre y los muslos de la imagen del capítulo 2, que eran de bronce. Entonces, el vientre y los muslos de bronce corresponden a la tercera bestia del capítulo 7 que estamos estudiando. Dice que tenía 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Por qué? Porque Alejandro murió a los 32 años aproximadamente, murió muy joven, parece que en una terrible borrachera se murió. Entonces, ¿por qué dice que tenía 4 cabezas? Porque fueron sus 4 generales los que se quedaron con el control de todo el territorio que conquistó Alejandro Magno. ¿Quiénes fueron esos generales? Ptolomeo se quedó en el sur con Egipto, Seleuco se quedó con Siria en el oriente, Lisímaco y Casandro. Casandro se queda en el occidente con Grecia y Lisímaco se queda con Asia Menor. Ahí están sus 4 generales. De esos 4 hay 2 que van a ser muy destacados en la profecía bíblica, que son el del sur, Egipto, y el del norte, que vendría a ser Seleuco, donde saldría una figura del anticristo conocida como Antíoco Epífanes IV, que eso lo vamos a mirar más adelante también cuando lleguemos al capítulo 8, capítulo 11. Entonces, esa tercera es, o fueron los griegos, que también lucharon por el control del Mediterráneo y también dominaron por muchos años, cuando conquistaron a los medos y los persas. Seguimos en Daniel. Mira el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí tenemos, hermanito, la cuarta bestia. Esta cuarta bestia corresponde a las piernas y los pies de la imagen del capítulo 2, que eran de hierro. Entonces, cuando ustedes leen el capítulo 2, las piernas y los pies que eran de hierro, es la misma cuarta bestia que aparece aquí en Daniel capítulo 7, verso 7. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Las 3 bestias anteriores fueron comparadas con animales: león, oso y leopardo. Pero cuando llega la cuarta bestia, parece que no encuentra ningún animal. O sea, no se encuentra ningún animal que sea parecido a esta cuarta bestia. Se dice que es espantosa, se dice que es terrible. O sea, es la descripción que se da de esa bestia, espantosa y terrible. ¿Y cuál fue el cuarto imperio que llegó a dominar sobre la tierra y a tener el control del Mediterráneo y de todos estos países? El Imperio Romano. Ese fue el cuarto de los 4 imperios, fue el último, el Imperio Romano. Llegó a conquistar el Mediterráneo y todo lo que, pues, lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo. Ahora quiero comentarles algo, mis hermanos. Mire, la visión que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, que ya lo estudiamos, era una visión, dicen los comentaristas bíblicos, dice que era una visión muy humana de esos 4 imperios. ¿Por qué? Porque él lo que vio fue el esplendor. ¿Qué miramos los seres humanos cuando vemos un reino? Normalmente. ¿Se acuerda cuando los discípulos iban caminando con el Señor? ¿Y por qué estaban impresionados los discípulos? Señor, mira qué edificios, mira qué piedras. Estaban impresionados por lo que estaban viendo. Entonces normalmente uno se impresiona por el oro, por la plata, por los metales. Uno mira como el esplendor. Dice, uy, qué reino, qué poder, qué gloria, qué majestad de reino.
Entonces esa visión de Nabucodonosor es una visión muy humana de esos 4 imperios. Pero ¿por qué es tan diferente en Daniel capítulo 7, sabiendo que es básicamente la misma visión? ¿Por qué es tan diferente? Porque la visión de Daniel 7 es una visión muy divina, muy celestial, muy de Dios. Dios no se deja deslumbrar por el oro ni la plata, pero Dios ve esos imperios como bestias, bestias devoradoras, trituradoras de carne, devoradores de hombres, porque él mismo lo dice. Por ejemplo, en el versículo 5 se le dice a la segunda bestia en la última parte: levántate y devora ¿qué? Mucha carne. O sea, Dios está viendo estos reinos como bestias devoradoras. Luego en el versículo 6, en la última parte dice: y le fue dado dominio. Y luego en el verso 7 dice, por ahí en la segunda parte del versículo dice: espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Dice que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Entonces mire cómo Dios ve esos imperios como bestias devoradoras. Así era como Dios los veía. Entonces es una visión muy humana y muy celestial en los 2 capítulos. Y pensaba en algo, mis hermanitos, mire, la mayoría de los gobiernos humanos son y serán hostiles contra Dios, y la fe de los creyentes será muchas veces probada por medio de estos imperios. ¿Qué nos recomienda el Señor a nosotros? Mire, si este es el carácter de los hombres que no tienen a Dios, porque estos eran gobernantes que en su mayoría no tenían a Dios, y mire lo que hacían. Pero ¿qué nos recomienda el Señor a nosotros? Gálatas capítulo 5. Vamos un momentico a Gálatas, capítulo 5. Versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que un versículo como estos, no podríamos decir nosotros que lo viéramos calcado en estos imperios que estaban tratando de conquistar. Lo que hacían ellos era matar, destruir, acabar con otros pueblos, con otras naciones. Pero mire lo que nos dice el Señor a nosotros, verso 15, y esto es para nosotros: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, que haya guerra en el mundo, que haya guerra entre los pueblos que no conocen a Dios, pues eso no debe extrañarnos. Porque ¿quién es el príncipe que mueve todo eso? Satanás. ¿Qué es lo que más le interesa a Satanás? Destruir. Dice que él vino para matar, para hurtar y para destruir. Y en eso se está ocupando. En eso se ha ocupado todo el tiempo. Porque detrás de esas grandes guerras, ¿quién puede estar? Satanás, tratando de destruir a los seres humanos, mandando miles de personas a una condenación eterna. Pero hermanitos, qué tristeza que esas actitudes tan negativas, tan feas, tan deplorables que se ven en el mundo y que corresponden a personas que no tienen temor de Dios, que muchas veces las veamos nosotros entre nosotros, los cristianos. La palabra del Señor nos dice aquí: pero si os mordéis, y aquí está hablando a creyentes, aquí no le está hablando al mundo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, como lo hace una bestia, ¿cierto? Mirad que también no os consumáis unos a otros. Que el Señor nos ayude, hermanitos, a tener más amor, más compasión, más misericordia, a ser más benevolentes, más pacientes, más mansos. Saben, hermanitos, que una de las grandes virtudes de los cristianos debería ser ¿qué? La mansedumbre. Debemos estar dispuestos a seguir el ejemplo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su ejemplo? Vámonos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice la palabra. Versículo 21 al 23.
Dice la palabra: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y mira el verso 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanitos, este es un versículo importante, valioso, grande. Mire el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice que cuando al Señor lo maldecían y lo maldijeron, dice que Él no respondía con maldición. Cuando uno de estos imperios, sea griego, medo-persa, babilonio, desafiaba al otro, el otro le contestaba con un desafío mayor. Estaban dispuestos a arrancarse en la cabeza por un imperio. Pero hermanitos, qué triste que esas conductas se vean entre los cristianos. Nosotros somos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice que cuando a Él lo maldecían, Él no respondía con maldición. Nunca lo hizo. ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesucristo lo acusaron y le dijeron que por Belcebú, príncipe de los demonios, estaba echando fuera a los demonios? Él no se puso a maldecirlos. Dice, cuando padecía, Él no amenazaba, sino que Él hacía algo, hermanitos, muy importante. Él dice que Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanitos, que Dios nos ayude a hacer esto. Encomendemos nuestras causas en las manos del que puede juzgar justamente. A veces no tomemos la justicia por mano propia, porque la justicia es de Dios. Y el Señor dice, déjeme que yo me encargo, yo les doy el pago. Usted no tiene por qué estarse vengando ni desquitando. Mía la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Entonces, qué buen ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo. Quería hacer también ese paréntesis ahí, hermanitos. Versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Vamos otra vez. Capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, ¿quién será ese cuerno pequeño? ¿Quién será? Es el anticristo, mis hermanos. Este es el anticristo. Este no fue Antíoco Epífanes, no, este es el anticristo, y vamos a mirar por qué. Aquí dice claramente la palabra de Dios que surge de ¿cuál bestia? Surge de la cuarta bestia, porque es la que estábamos leyendo en el versículo 7. En el versículo 7 dice que aparece la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. En la última parte dice que esa cuarta bestia tendría 10 cuernos, o sea, las regiones que llegaron a componer todo el imperio romano. Y luego dice aquí, en el verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, esos 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahora sí vamos a hacer un comparativo, mire. El cuerno pequeño que aparece aquí en Daniel capítulo 7 surge de la cuarta bestia, o sea, del imperio romano. Vamos a pasarnos al capítulo 8, donde aparece otro cuerno pequeño que no es el mismo. No es el mismo del capítulo 7. Mire el capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está el tercer imperio, que fueron los griegos.
Dice que muere el primer rey y quedan 4 sucediéndole, sus 4 generales. Y mire el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces el cuerno pequeño del capítulo 7 surge de la cuarta bestia. El cuerno pequeño del capítulo 8 surge de la tercera bestia, de uno de los 4 generales. ¿Cómo se llamaba ese general? Se llamaba Seleuco. Seleuco fue uno de los 4 generales que se quedó gobernando parte del imperio de Alejandro Magno hacia norte-oriente, con Siria. Y uno de los descendientes de Seleuco fue Antíoco Epífanes IV, una figura del anticristo que lo vamos a estar estudiando con más claridad en nuestro próximo estudio, y que llegó a ser una figura del anticristo. Entonces no podemos confundir el cuerno pequeño del capítulo 7 con el cuerno pequeño del capítulo 8, porque el del 7 sale de la cuarta bestia, pero el del 8 sale de la tercera bestia. Y es el mismo personaje que aparece en el capítulo 11, ahí mismo de Daniel, versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre que despreciable. Ese hombre despreciable es el cuerno pequeño del capítulo 8, que es Antíoco Epífanes IV, que lo vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios, porque cuando entremos al capítulo 8 y al 11 vamos a estar hablando de este personaje, que es importante porque fue una figura del anticristo. O sea, lo que este hombre hizo en una escala pequeña, lo va a hacer el anticristo en una escala mayor, mucho más grande. Exactamente lo que hizo Antíoco Epífanes IV es lo mismo que va a hacer el anticristo, pero lo va a hacer ya en una escala que mayor. O sea, el Señor nos dejó ver un anticipo de lo que va a ser el anticristo. ¿En quién? En Antíoco Epífanes IV. Entonces ese es el cuerno pequeño del capítulo 8 y del capítulo 11 también. Bueno, en el versículo 8 también dice que tiene una boca arrogante. El anticristo será un hombre lleno de soberbia. Lleno de soberbia. Estamos en el capítulo 7 otra vez. Capítulo 7, versículo 8. En la última parte del versículo dice que ese cuerno pequeño tendrá una boca que hablará grandes cosas. O sea, será un hombre soberbio. Muy parecido, por ejemplo, a lo que hizo Faraón. Miren Éxodo 5. Miren las palabras de Faraón. Éxodo capítulo 5. Y en Éxodo 5 vamos a mirar versículos 1 y 2. Mire la arrogancia de Faraón. Porque han habido hombres que han abierto su boca contra el cielo, contra Dios. Se han atrevido a hacerlo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Un hombre soberbio. Y a pesar de la soberbia de este hombre, Dios le dio 10 oportunidades para que se arrepintiera. Normalmente nosotros hablamos de las 10 plagas de Egipto. Pero cuando uno mira esas 10 plagas, uno debería pensar que fueron 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón para que se arrepintiera. Pero lo hizo. No lo hizo. Un hombre arrogante. Él pregunta acá, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni voy a decirlo, ni voy a hacer lo que él me manda a que tengo que hacer. Entonces, ¿qué dice el Señor? No me conoce. O sea, no sabe quién soy yo. Entonces, venga, le muestro quién soy yo. Le voy a demostrar quién soy yo. Y empieza a mandarle estos juicios. Pero con cada juicio venía una oportunidad para que él se arrepintiera. Y dice que Faraón endureció su corazón y endureció su corazón y endureció su corazón. Y luego dice que ya fue Dios el que le endureció más el corazón a Faraón. Y muy parecido también a Sennacherib, ese general, ¿cierto? Que desafió al ejército de Israel, que desafió al pueblo de Dios y que desafió principalmente a Dios. Allá en 2 de Crónicas capítulo 32.
Mire ese texto tan importante. Segunda de Crónicas 32:14. Mire lo que dice allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 14. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarnos de mi mano? Continuemos el otro versículo. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de qué? De mi mano. Esto es soberbia, mis hermanos. Esto es soberbia. La soberbia la aborrece el Señor. Faraón fue arrogante. Este Senaquerí fue muy arrogante. Mire cómo desafió. Dijo, si ningún Dios de las otras naciones pudo librarlos de mis manos, ¿cómo los va a librar su Dios de mis manos? Dijo este hombre. Tuvo que salir con el rabito entre las patas, mi hermano. Así tuvo que salir. Y cuando regresó a su tierra, sus propios hijos lo mataron. Sus propios hijos lo mataron. Tremendo lo que hace el Señor. Hermanito, la soberbia. La soberbia es una cosa detestable a los ojos del Señor. El Señor se va a tomar un tiempo, dice la palabra en Isaías capítulo 2, dice, para humillar toda la soberbia del hombre. Ahí está en el capítulo 2 de Isaías. Toda la soberbia del hombre será humillada, será pisoteada por el Señor. Y nosotros aprendamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué van a tener? ¿Cuál es la recompensa? Y hallarán descanso para sus almas. Una persona soberbia no tiene nunca descanso. Pero un hombre que se humilla, una mujer que se humilla delante de Dios, dice que va a tener descanso para su alma. Porque muchas veces nosotros no estamos en ese descanso, que no obedecemos, porque no seguimos el ejemplo del Señor. Que Dios nos perdone y nos ayude. Bueno, vamos a continuar, mis hermanitos, porque el tiempo es oro. Vamos a revisar un poquito de historia, mis hermanos. Yo les dije que este estudio que estamos haciendo de Daniel es un poco diferente. A veces estamos en temas del Nuevo Testamento que son donde estamos metidos mucho con doctrina bíblica. Pero este estudio de Daniel es un poco diferente porque es profecía bíblica. Y cuando uno mira profecía bíblica tiene que mirar un poco de historia. La historia hay que mirarla para entender la profecía bíblica. Entonces queda claro que el anticristo surge del cuarto imperio. Pero la pregunta es, ¿y cómo? O sea, ¿cómo es que va a salir del cuarto imperio? ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a revisar un poquito de historia. Primer dato histórico, primero que les voy a mencionar. El imperio romano empezó a consolidarse desde el año 146 antes del Señor Jesucristo, o sea, la cuarta bestia, que fue el imperio romano, empezó a tomar fuerza desde el año 146 antes del Señor Jesucristo. Y allí empezaron unas conquistas muy importantes de ellos. Pero se estableció con mayor fuerza en el tiempo de Augusto César, o sea, el emperador Octavio, que se los había mencionado, en el mismo tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ahí fue donde empezó a consolidarse con más fuerza el imperio romano, esta cuarta bestia. O sea que el Señor Jesucristo nació cuando estaba gobernando la cuarta bestia, que era el imperio romano. Acordémonos que eran los emperadores los que gobernaban, los que tenían el control de todo el territorio. Y el Señor nace entonces cuando se está consolidando con fuerza este imperio, en el reinado de Augusto César, conocido como, bueno, su nombre realmente era Octavio, conocido como Augusto César. Ese es el primer dato histórico. Segundo, en el año 395, después de nuestro Señor Jesucristo, reinó un emperador que se llamaba Teodosio I. Bonito nombre, Teodosio I. Este personaje va a ser muy importante en la historia de este cuarto imperio. ¿Por qué? Porque este Teodosio I fue el último emperador romano
que gobernó todo el imperio completo, todo el imperio, porque es un imperio gigante, enorme, y fue el último. Antes de que él se muriera, ¿qué hizo él? Él dividió el imperio en dos. Entonces dejó un hijo aquí y el otro hijo lo dejó aquí. ¿Cómo se llamaba un hijo de él? Se llamaba Honorio. No podía tener un nombre más bonito que el del papá. Había que ponerle un nombre más o menos. Honorio. A Honorio lo dejó con el Imperio Romano de Occidente, con capital en donde, en Roma. Y al otro que tenía también un nombre muy bonito que se llamaba Arcadio, lo dejó con el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, lo que conocemos hoy en día como Estambul, que es una ciudad muy importante en Turquía, de donde vienen las raíces de todo lo que es el catolicismo ortodoxo. Acordémonos que el catolicismo ortodoxo es griego, tiene mucha fuerza en Turquía y tiene mucha fuerza en Rusia, principalmente. Catolicismo ortodoxo nace más o menos de esa división ahí. Entonces, en el año 395, este emperador divide el reino en dos, Oriente y Occidente, y deja a sus dos hijos encargados de cada uno de ellos. Eso es importante. Tercer dato histórico. El Imperio Romano de Occidente se mantuvo más o menos hasta el año 476, después del Señor Jesucristo. O sea, que ese imperio del Occidente, que tenía como capital Roma, se mantuvo fuerte política y militarmente más o menos hasta el año 476, donde declinó principalmente por causas internas, aunque también hubo mucho problema externo. Ustedes cuando estudiaban historia en el colegio, ¿a quién les gustaba la historia en el colegio? A mí me encantaba la historia, siempre me ha gustado la historia. Resulta de que lo que llamaban los bárbaros hicieron muchas incursiones sobre el Imperio Romano, hicieron grandes devastaciones en el imperio, pero la causa principal de que realmente haya caído el imperio principalmente fueron cosas internas, la avaricia, la codicia, esa inmoralidad tan terrible que había dentro del Imperio Romano. Eso hizo que declinara. ¿Y hasta cuándo perduró? Hasta el año 476. Cuarto aspecto histórico, el Imperio Romano de Oriente prevaleció más o menos hasta el año 1453, después de nuestro Señor Jesucristo. O sea que perduró casi un milenio más que el Imperio Romano de Occidente, hasta que cayó en manos de los turcos otomanos, que también yo creo que tampoco es ajeno a ustedes, ¿cierto? Los otomanos, que eran turcos, ellos fueron los que hicieron caer ese Imperio Romano de Oriente. Entonces, hasta aquí podríamos decir que el poder político y militar de Roma se desvaneció. Y uno podría decir, entonces, ¿cómo va a surgir el anticristo de un imperio que ya está en cenizas? Porque cayó en el occidente y cayó en el oriente, pero entonces, ¿cómo va a surgir? O sea, ¿cómo es que va a salir de ahí? Bueno, hay un pero en la historia, hay un perito en la historia. Resulta, hermanos, que dentro de ese cuarto imperio que se estaba desvaneciendo, se levantó un poder que todavía no se ha desvanecido, que todavía tiene influencia mundial. Y fue un poder principalmente en sus comienzos religioso. Y empezó a surgir de la cuarta bestia. Ese poder es mencionado en la Sagrada Biblia en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a irnos allá. Por eso yo les decía a ustedes, hermanitos, que para entender muchas veces un libro como Apocalipsis es necesario leer al libro del profeta Daniel, por ejemplo. Hay muchas cosas de Apocalipsis que no las vamos a entender si no hemos estudiado el libro de Daniel. Mire el capítulo 17. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí tenemos una mujer que está sentada sobre una bestia con 10 cabezas. Esa bestia con 10 cabezas ¿es quién? Es el Imperio Romano. Es la cuarta bestia, la que vio Daniel en el capítulo 7, que claramente dice que tenía 10 cuernos. Pero dice que hay una mujer que está sentada sobre esa bestia. Sigamos leyendo, versículo 4. Vamos a identificar quién es esa mujer que está sobre esa bestia, o sea, sobre ese imperio. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y mire este detalle. Y tenía en la mano ¿qué? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo no sé, hermanos, o sea, el Señor habla tan claro, pero ¿quién más tiene un cáliz de oro en la mano? O sea, ¿quién más usa un cáliz de oro y lo tiene en la mano? Es que la Biblia lo describe, mis hermanitos. Ahí está ese poder religioso sentado sobre la bestia. Es una bestia que ha estado dormida, pero hay una mujer que está sentada sobre ella, sobre esa bestia. Dice que tiene un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones, lleno de una mezcla, de una amalgama de cosas idólatras, tomadas de Babilonia, tomadas de Egipto, tomadas de una cantidad de culturas, porque eso es lo que es eso allí. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchos hablan de Babilonia y piensan, claro, Babilonia. Pues claro, la ciudad que fundó Nimrod, allá en lo que conocemos actualmente como Irak. Pero resulta que esa ciudad fue destruida. Y el profeta Jeremías dice por ahí en el capítulo 50 que nunca más volvería a ser reedificada. Entonces, ¿de qué Babilonia estamos hablando aquí? Hermanitos, ustedes, bueno, cuando uno lee la Biblia sabe que Satanás ha movido su trono. Satanás muchas veces ha movido su trono de lugares. Cuando uno lee en Apocalipsis se encuentra que el trono de Satanás estaba en un lugar, pero realmente ha estado en varios lugares. Y esta Babilonia, hermanitos, en sentido espiritual, pues no es la misma que construyó Nimrod en Irak, la ciudad que desapareció. Esta Babilonia, hermanito, es una Babilonia espiritualmente madre de las rameras. O sea, es una religión apóstata, una religión que ha engañado a la tierra, que ha engañado a los hombres, que está llevando miles de almas a la condenación eterna, porque está enseñando un evangelio falso, un evangelio que la Biblia no lo enseña. Y miles de personas están cegadas por una religión que los está conduciendo a una condenación eterna, porque es una mezcla, hermanito, desafortunadamente, toman la Biblia, la palabra de Dios, y la cambian como quieren, para su propio provecho. Y mire el versículo 6, si nos quedan dudas. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. ¿Cuál es el imperio que más ha martirizado santos en la tierra? El Imperio Romano. De pronto muchas personas no lo saben, pero estudiando un poquito de historia, se darán cuenta que los grandes verdugos del cristianismo, desde muchos siglos atrás, han tenido sus raíces en Roma.
El Señor Jesucristo murió por orden de Pilato, un romano. Los apóstoles murieron por manos de emperadores como Nerón, romanos. La iglesia fue perseguida de una forma atroz, por lo menos los 3 primeros siglos, por el imperio romano. Y luego se levantaron cosas tan absurdas como la santa que de santa no tiene nada, Inquisición, y mataron miles de cristianos, en nombre de la fe, en nombre de la fe. Entonces, ¿cómo no va a estar esa mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús? Creo que la descripción es tan clara que a uno no le pueden quedar dudas de quién es esa mujer. Y dice que Juan queda asombrado con gran asombro. Mire la descripción tan gráfica que da el capítulo 17. Más adelante vamos a estar estudiando el capítulo 17 con la ayuda de Dios. Nos venimos del Antiguo y luego nos pasamos al Nuevo Testamento con la ayuda del Señor. Vamos a avanzar para terminar, mis hermanos. Entonces podemos decir, bueno, ¿cómo surgió este poder religioso en el Cuarto Imperio? O sea, ¿cómo fue que esta mujer llegó a sentarse sobre esa cuarta bestia? ¿Cómo fue que esa mujer llegó a tener control sobre esa cuarta bestia? Vamos a mirar 3 datos históricos. Primero, en el año 313 después de nuestro Señor Jesucristo, Constantino legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano. Él lo legalizó. Segundo dato histórico, en el año 380 después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador Teodosio, el mismo de ahora, el que dividió el reino entre sus 2 hijos, este Teodosio I declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces eso fue importante. Y en tercer lugar, tercer dato histórico, en el año 756, después de nuestro Señor Jesucristo, apareció un hombre que se llamaba Pipino el Breve, no Pepino, no, Pipino el Breve. Fue un rey de Francia. ¿Qué hizo este rey de Francia? Bueno, él era cercano al papado, pues a los jerarcas de allí. Y él lo que hizo fue donar unos terrenos. Y con esos terrenos, entonces, este poder religioso no solamente tenía poderes espirituales o religiosos, sino que adquirió poderes políticos. Entonces ya no era solamente una influencia religiosa, sino también un poder político. ¿Y qué vemos después de eso? Pues simplemente vemos que era desde allá donde colocaban y quitaban reyes. Rey de Inglaterra, rey de Francia, rey de no sé dónde. Todo era colocado desde allí. O sea, tenía una influencia poderosísima. Entonces así fue como llegó a surgir este poder religioso que se sentó sobre la cuarta bestia. Entonces ya no tenemos las legiones romanas, no tenemos ese imperio romano con todas esas legiones, pero tenemos una mujer, una mujer que está sentada sobre esa cuarta bestia. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Podemos decir que el poder y la influencia de este cuarto imperio no se ha desvanecido. Empezó años antes de nuestro Señor Jesucristo, por ahí en el año 146 antes del Señor, empezó este imperio. Se ha mantenido y va a permanecer hasta el tiempo del anticristo, hasta el tiempo de la tribulación, hasta allá va a tener influencia el cuarto imperio. Porque los tiempos de los gentiles que dijo el Señor en Lucas 21 abarcan todo eso, abarcan imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego e imperio romano. Y el cuarto es el que va a prevalecer hasta el final de la tribulación con el anticristo, con el anticristo. Entonces, hermanitos, eso comentándoles un poquito de datos históricos. Y vamos al versículo 25. Vamos al versículo 25 del capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25.
Ese capítulo, hermano, que leíamos ahora 17 de Apocalipsis es como diríamos nosotros. Blanco es, gallina lo pone, y con sal se come el huevo. ¿Qué será? ¿Cierto? O como decían por ahí, verde por fuera, verde por dentro y la mitad tiene una pepa de aguacate. ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, es muy claro, ¿cierto? Ese capítulo es demasiado claro. Ahora mire el capítulo 7 de Daniel. Mire el verso 25. Aquí está hablando de unas características de este personaje. Mire lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí va a dar unas características de este personaje, del anticristo. Entonces será un hombre que blasfemo. Allá en Apocalipsis 13, versículos 5 y 6 también habla de lo mismo. Dice que hablará palabras contra Dios, contra los que moran en el cielo. O sea, es un hombre blasfemo, un hombre que va a pisotear el nombre del Señor. También dice acá el verso 25, hablará palabras contra el Altísimo. Y luego dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahora, esto es importante. Ahorita lo decíamos, porque este cuarto imperio ha quebrantado al pueblo de Dios siempre. Siempre lo ha hecho. Ahora no lo está haciendo con mucha fuerza, pero cuando uno estudia historia se da cuenta que lo hizo por muchos siglos y lo va a volver a hacer con el anticristo en el tiempo de la tribulación. Va a quebrantar al pueblo de los santos. Entonces, lo hizo con el Señor, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con la Inquisición y lo va a hacer con el anticristo. Apocalipsis 24. Mire lo que dice. Capítulo 20, versículo 4. Mire este versículo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mire esta parte. Y vi las almas de ¿quién? De los decapitados. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces mire cómo esta cuarta bestia, que ha devorado y pisoteado al pueblo de Dios y ha martirizado tantos cristianos, lo va a hacer hasta el final. Allá en Apocalipsis 20 dice que Juan vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque no adoraron a la bestia, no adoraron al anticristo, ni adoraron su imagen, ni se rindieron a su reinado tampoco. Por eso van a ser decapitados en el tiempo de la tribulación. Entonces mire que esta bestia, como lo dice Daniel 7:25, dice que a los santos del Altísimo va a quebrantar. Y luego dice ahí en el verso 25, y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Quiénes serán los que más le han metido la mano a la palabra de Dios para torcerla? Bueno, actualmente muchos, pero si revisamos desde la antigüedad, creo que este cuarto imperio le ha metido la mano fuerte, ¿cierto?, a la palabra de Dios. Es un reformador inicuo de la palabra de Dios. Empieza con Constantino, porque Constantino hizo lo que hizo, legalizó el cristianismo, pero él le fue metiendo la mano también con sus cosas. Y luego los que siguieron después de él. Y en estos concilios que mencionaba Alejito, aunque estaban corrigiendo cosas muchas veces doctrinales, también le fueron metiendo la mano. Le fueron metiendo la mano a la doctrina, porque concilios fueron muchos y han sido muchos. El último no recuerdo cuál fue, pero por ahí uno que se mencionaba mucho que era el Concilio Vaticano, dado por Juan Pablo II, creo que fue. Entonces mire que le han venido metiendo la mano, ¿cierto? Un reformador inicuo de la palabra de Dios. Empieza con Constantino, los concilios, el papado, y va a terminar ¿con quién? Con el anticristo. Con el anticristo, mis hermanos. Mire primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Ya vamos llegando al final, hermanitos. Mire, 2:22 de primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Este es quién? Anticristo.
el que niega al Padre y al Hijo. Esto lo va a hacer el anticristo cuando esté en la tierra. Todo el que haga esto es un anticristo, pero va a haber uno que va a ser el más firme, el más radical exactamente, torciendo la palabra de Dios y principalmente hablando de Dios y del Señor. Entonces, hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y luego dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempo y medio tiempo corresponde a unos 3 años y medio, que es donde él va a gobernar con mayor fuerza, aunque va a tener influencia durante todo el periodo de la tribulación, con más rigor y con más fuerza lo va a hacer en la última parte, en los 3 últimos años y medio. Y la Biblia habla también, por ejemplo, uno se va al libro de Apocalipsis capítulo 13 y habla de 42 meses, que es la influencia principal del anticristo, con mayor fuerza. Esos 42 meses corresponde a tiempo, tiempos y medio tiempo, porque ese tiempo sería un año. Tiempo, 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 o sea, un año es tiempo, tiempo son 2, serían 3 y medio tiempo, 3 años y medio, que es como el mayor rigor donde va a perseguir al pueblo de Dios. Pero finalmente dice la palabra que él va a ser destruido por el Señor. Mira ahí en el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel. Dice la palabra de Dios: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces va a ser destruido ¿por quién? Por el Señor. ¿Cuándo? Apocalipsis 19. Allí está. Mire Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Dice la palabra de Dios: y vi a la bestia, o sea, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es Armagedón, este es el final de la tribulación. Y la bestia, o sea, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, del que vamos a estar estudiando cuando estudiamos el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está la destrucción. Entonces mire que ha tenido una influencia por muchos siglos, y el último personaje que se va a levantar en ese cuarto imperio va a ser el anticristo. Pero luego el Señor se va a encargar de derribar todo ese reino, todo ese imperio y al anticristo, y van a ser confinados en el infierno eternamente, castigados por su rebelión, por su blasfemia, porque son hijos de Satanás, que están cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanitos, finalmente? Esperanza. La profecía a nosotros debe traernos esperanza. Esto no es para nosotros. Esto le va a caer a la tierra, pero no a la iglesia del Señor. Vamos a terminar con unos versículos en Daniel 7. Daniel 7. Y me perdonan, hermanos, que estoy un poquito extenso hoy, pero es un capítulo siempre extenso. Mire, capítulo 7, vamos a mirar versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre. ¿Quién será? Es nuestro Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién será el anciano de días? Es Dios el Padre Celestial. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí está la gloria para nosotros, hermanos. Mire todas las devastaciones para el mundo, todos esos reinos peleando por el control de las tierras, de los ejércitos y de todo eso, para tener el oro y la plata de este mundo.
Pero el pueblo cristiano no lucha por eso. Y entre nosotros debe haber paz, armonía, Cristo en el corazón y la esperanza, hermanitos, de una gloria. El Señor un día restaurará todas las cosas, todo lo que estas bestias han devorado. El juicio divino vendrá y remediará para siempre la corrupción y la opresión de este mundo, porque hasta esta tierra gime, hermanitos, esperanza y fuerza para mantenernos firmes en medio de la corrupción, porque es promesa del Señor. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Que Él nos revela lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que pasó, pero que nos da a nosotros esperanza de un futuro glorioso, de una restauración gloriosa, porque el Señor aplastará todo eso y luego instaurará un reino de justicia y de paz, donde esas bestias no van a tener lugar. Démosle gracias a Dios, mis hermanitos, vamos a orar.